Muchas gracias, Verónica, y a todos nuestros acompañantes. Pues bueno, yo soy el responsable del colectivo de Teoría e Historia desde el año pasado, precisamente poco antes de que iniciara la pandemia, aquí en México de manera oficial, si es que hay un término oficial para ello. Y pues bueno, hemos venido trabajando en el colectivo algunas circunstancias, pues más en un nivel reflexivo en lo general. Es decir que el colectivo, pues bueno, ya tiene una historia bastante importante. Somos poco más de 10 profesores que nos integramos y como bien lo dijo nuestra moderadora, pues bueno, estamos integrados por profesores que damos las UEAs de Teoría e Historia de la Arquitectura, así como pues todos los talleres y diseños arquitectónicos que implica el plan de estudios. Así también profesores que dan en el tronco general, en fundamentos teóricos, es donde también los profesores de arquitectura y en particular de teoría e historia apoyamos en gran medida, ¿no? Porque finalmente es el eje completo de la licenciatura, ¿no? Se complementa con estas dos asignaturas. Bien, algunas circunstancias han ocurrido a través de este último tiempo y con el PER hemos llegado a ciertas definiciones que nos interesan en gran medida. Bien, algunas circunstancias en las cuales el colectivo o los colectivos deben de establecer, pues es esta circunstancia de que los colectivos en esa definición y para lo cuales fueron instaurados, pues es dar respuestas ¿a qué? A todas esas preguntas que finalmente en nuestra inauguración, a partir de lo que nos cuenta el director, el propio rector, debemos dar, ¿no? Y también no solo dar respuestas, sino también soluciones muy concretas a los diferentes problemas que nos enfrentamos pues día con día, no solo a través de la pandemia, sino en general a todo el trabajo que venimos desarrollando en el trabajo universitario en lo general. Los colectivos deben innovar, creo que es su función fundamental. ¿Innovar en qué sentido? Pues en los métodos, las metodologías en cuanto a la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento finalmente. Porque los colectivos estamos configurados por profesores que pertenecemos a áreas y grupos de investigación y también investigación que realizamos de manera individual y que todo ello, el colectivo, desde su nombre lo indica, pues debería de tener esa convergencia de todos esos saberes y conocimientos y todas esas prácticas que realizamos. Y bien, pues el siguiente punto de atención pues son los programas y planes de estudio, es decir, que son nuestro insumo fundamental y también pues obviamente son el contenido que hace que debemos de generar esa liga y ese vínculo fundamental en los colectivos. Es decir, es el espacio, me parece, más importante que debemos de tomar en cuenta para que realmente trabaje pues todo este sistema que implica la enseñanza y el aprendizaje de las UEAs. La que sigue, de favor. Y bajo esa circunstancia, bueno, tenemos una serie de retos enfrente de lo que, pues, de manera convincente, un trabajo que debe de continuar con pandemia o sin pandemia, pero que con estas circunstancias, pues, nos hace reflexionar de una manera, pues, muy diferente. Bien, una condición que reflexionamos es si el método de enseñanza es el mismo. Finalmente, creo que es el mismo y de ahí que denominemos que el PER es una enseñanza remota, es decir, que el método difícilmente lo íbamos a cambiar el primer día. Creo a la distancia ya se ha ido transformando, lo hemos visto en las anteriores presentaciones y que esencialmente el canal de difusión es el que nos cambió. Es decir, cambiamos el aula física presencial por el aula remota a través de otras plataformas que difícilmente las utilizamos antes de esto en torno a la enseñanza y que eso nos transformó de manera significativa. Es decir, los actores, alumnos, autoridades mismas y también obviamente los académicos, pues nos vimos en estas nuevas dinámicas de la enseñanza y por tanto el espacio físico en el que nos encontramos ahora cada uno, ya hablábamos de Miguel, nuestro emisario, si lo queremos ver así, en Barcelona desde hace 2 años, mucho antes de la pandemia, es decir, más bien se fue en tiempos de huelga, Miguel Ángel,
pues a hacer su formación del doctorado. Es decir, ese tipo de cosas nos va transformando, y una cosa de ellas fue el espacio y el tiempo que nos genera dentro de estas circunstancias en las que estamos ahora. Entonces los actores somos los mismos, pero el espacio mismo nos cambió, y obviamente todas esas circunstancias hacen que el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues obviamente se nos mueva, ¿no? El método de alguna manera sigue siendo el mismo y va ajustándose a esas condiciones. Y obviamente esto de lo remoto, pues implica que estamos lejos o apartados de esa circunstancia original, que en el espacio cambió, y obviamente el tiempo también nos transforma. Comúnmente escuchamos que ahora tenemos más trabajo, que el tiempo que dedicamos al trabajo pues se ha transformado. Pues tiene que ver con esto, ¿no? Esencialmente, probablemente el trabajo no ha aumentado, sino los tiempos de atención y el espacio en el que lo desarrollamos es lo que nos crea conflicto de alguna manera. Y finalmente, tenemos también ciertas condiciones sobre la actitud que nosotros tenemos y también los alumnos tienen, es decir, que es paradigmática. Una de ellas, esa actitud, es la que los propios alumnos tienen por ser parte de una generación muy diferente, con tiempos tecnológicos y digitales que los transforman, y que también a nosotros nos condiciona a no tener ese control, ¿no? El que apaguen su cámara, entre otras actitudes, hacen que tengamos ciertas dificultades, aparentes dificultades, pero que no son más que nuevos retos a los que nos enfrentamos, sobre todo con pues todas estas características que hemos mencionado en estos retos que estamos aquí exponiendo. Bien, la que sigue, Geo, por favor. Entonces, ya en el colectivo, pues hemos llegado a una serie de circunstancias que debemos de hacer, en primer, dos situaciones que cambiar. Una, mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso es una tarea que debe ser permanente y que no debemos de perder de vista. ¿En qué sentido de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, ya vimos que tenemos a cargo estas asignaturas. También cabe mencionar las optativas, que son hay optativas que son parte de este eje de teoría e historia. Poner mucha atención en los planes y programas de estudio, cartas temáticas y obviamente los métodos y metodologías, que creo que el pensamiento humano ha cambiado, pero no ha cambiado en términos de esa idea inicial, de ese pensamiento, sino los métodos y metodologías de aproximación para entender el pensamiento. Y eso tiene que ver con los retos directamente, es decir, queremos comprender a los alumnos, debemos de entender primero los métodos y las metodologías que nos permitan acercarnos a estas nuevas formas de entender el pensamiento humano en las diferentes generaciones en las que nos encontramos. Bien, la que sigue, de favor. Y obviamente hay acciones muy concretas en que no solo se detienen en términos reales a la cuestión remota o presencial, sino más bien es un trabajo que debe de continuar, como les indicaba, y que estas circunstancias pues hacen que se integren nuevas cosas a las que por lo menos hace poco más de un año no estábamos pensando de manera muy concreta, ¿sí? Ese modelo híbrido, ese modelo remoto y ese modelo presencial, es decir, cómo vamos a establecer estas circunstancias y desde la teoría e historia de la arquitectura, cómo le vamos a entrar a este problema. Ayer precisamente leía en el Excelsior una nota sobre que el 80% de las personas que están haciendo home office a nivel empresa privada ya no quieren regresar al modelo presencial de sus empresas. En una última encuesta que hicieron a nivel internacional, me parece que es un dato muy importante. Creo que los académicos probablemente estemos en esa circunstancia también, con datos muy similares, si no es que iguales, pero que finalmente debemos estar trabajando en estas circunstancias. Creo que si la estadística a partir de una encuesta está indicando esto, debemos de concentrarnos nuestros esfuerzos futuros y en el corto plazo a esta condición. Otra situación es obviamente las cartas temáticas, cómo en un sistema remoto se han transformado y cómo obviamente estas mismas responden a un plan y programas de estudio tradicionales, a como los veníamos desarrollando a nivel presencial, y ahora las hemos ajustado a un modelo pues un tanto remoto. Entonces, la carta temática que ya hemos elaborado
esa nos va a servir para poder regresar a este modelo híbrido. Es decir, es nuestro principal insumo ahorita, porque el plan de estudios pues es de alguna manera estático, es decir, ahorita está vigente uno y hasta que no haya otro, pues obviamente tenemos que seguir trabajando con este mismo y obviamente mejorarlo para la siguiente revisión, tanto de adecuación como modificación. Después están las reflexiones conceptuales y metodológicas, que creo que seguimos en los dos primeros, que creo que es el trabajo que debemos de estar desarrollando continuamente y siempre, de manera permanente, y el nuevo que se nos agrega, nuevas y posibles formas de enseñanza y aprendizaje a partir de lo híbrido y de lo remoto. Finalmente, condiciones que surgen de manera mucho más fuerte, ya lo vimos en la presentación pasada, la capacitación y formación docente permanente, elaboraciones de materiales didácticos son fundamentales, y compartirlos estos a nivel colectivo, y finalmente conformación de acervos fundamentales para tener ese intercambio de información. Esto no es aplicado solo para el de teoría historia, creo que para cualquier colectivo. Y finalmente, el continuo trabajo del colectivo. Hacia este coloquio, un seminario permanente departamental en el cual se está trabajando y obviamente las adecuaciones y modificaciones en el corto y mediano plazo, pues el colectivo debe estar trabajando en ello. Muy bien, gracias y pasamos a la siguiente parte de nuestra presentación. Vas, Miguel. Hola, muchas gracias. Bien, pues ante ello, y pues cabe preguntarnos cuál es la diferencia entre el PER contra la educación en línea, que me parece que es muy pertinente para estos tiempos. Y bueno, para eso me permito mostrarles este esquema en donde ilustra precisamente que el PER, como sus siglas lo definen, es el Programa Emergente de Enseñanza Remota, y el fin es adecuar el modelo presencial con tecnologías en distintos niveles de complejidad, normalmente de las básicas a las intermedias, para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando exclusivamente recursos remotos, tal cual ese es el programa. A diferencia del e-learning, que estamos hablando ya de un modelo educativo que es un sistema mucho más complejo. Y me voy a ir explicando poco a poco con respecto a estas dos grandes diferencias. Por un lado tenemos en este círculo concéntrico rojo, creado precisamente por los creadores del PER, en donde los docentes giran en torno a este eje, junto con los alumnos, las tecnologías, y entre ellos están mediadas las actividades tanto síncronas como asíncronas, y también la evaluación y la retroalimentación. El centro de este esquema del PER son los objetivos de aprendizaje y los programas y planes de estudio. Por su parte, y a diferencia de esto, la educación en línea está centrada en la persona que aprende, es decir, en el alumno o participante. Siguiendo este círculo concéntrico, nos vemos que en la siguiente esfera está el asesor y el tutor, que va a ser la guía, en donde lo muy importante es precisamente la comunicación. Ahí es donde la comunicación se ha establecido de una manera muy enriquecedora. El siguiente proceso es es el proceso de aprendizaje colaborativo. Se subraya mucho la parte colaborativa porque la virtualidad lo exige y lo trata de enriquecer precisamente como un proceso. El siguiente, el anillo concéntrico, son los objetivos de aprendizaje, los planes y programas de estudio, precisamente que refuerzan esto, y ahí vemos la enorme diferencia entre un modelo y un programa, el PER, ¿no? Después de este anillo seguimos con las TICs, todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea todos los recursos, los materiales, las redes sociales, es el siguiente aro concéntrico de importancia. Después tenemos el soporte técnico y también el pedagógico, y finalmente una organización institucional especializada para la educación en línea, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué se requiere, digamos, para la implementación del e-learning? Para mí es fundamental que se hable de un equipo institucional en donde trabajan los asesores o los tutores como nosotros, pero también una administración de la plataforma, unas personas especialmente capacitadas de expertos para administrarla, también expertos en contenidos o desarrolladores, especialistas también en la producción de materiales didácticos,
también personas que coordinen el programa, que se encarguen de coordinar cada una de las materias, cada uno de los contenidos y también de la misma licenciatura y la currícula, así como diseñadores instruccionales también que formen parte de ello y que creen estos espacios de aprendizaje. También expertos en integración de los medios, todos los medios electrónicos que se conocen de ahí. Esa es la parte que requiere el equipo institucional. ¿Qué requiere por parte particular del asesor o tutor? Son muy importantes. Fundamentalmente, las funciones del profesor son guiar el aprendizaje, brindarle asesoría y aclarando dudas al alumno, motivarlo y apoyarlo. Funciona como un coach del aprendizaje, lo va a guiar y orientar para evaluarlo. También es bien importante evaluar su proceso de aprendizaje. Hace un diagnóstico precisamente de problemas de aprendizaje, precisamente para prevenir o detonar ambientes que recurran a este proceso, y sirve también como un enlace entre la institución y el estudiante. Pero fundamentalmente la función del profesor es crear un ambiente de aprendizaje. Ahí es donde se centra, esa es su principal labor dentro de la educación en línea, ¿verdad? Entonces, cosa que no es sencilla y es bastante compleja. La que sigue, por favor. Esta es una investigación publicada a nivel nacional en 2019 por la Asociación de Internet.mx, en donde nos explica una encuesta que se hizo a más de 1,000 personas y se les preguntó ¿en qué modalidad estás cursando tus estudios y en qué modalidad te interesa cursar tus estudios? En la gráfica del lado izquierdo de sus pantallas tienen que en presencial tenemos un porcentaje del 42%, en línea el 13%, y mixta, o sea, estamos hablando de presencial y en línea, el 44%. Esa es la modalidad que en el 2019 la gente decía, ¿no? Ven el cambio, la pregunta que se les hizo, ¿en qué modalidad te interesa cursar tus estudios? Y ven cómo es muy alto, que predomina mucho la parte en línea, la educación en línea, y la modalidad mixta en segundo lugar, todo esto en detrimento de la educación presencial. Este factor o este estudio nos está reflejando, y eso que es del 2019, que esto está cambiando drásticamente. Esto es antes del COVID. Entonces, ahora con todo esto, este proceso nos está hablando de la hipótesis que estamos planteando a continuación. Siguiente, por favor. Adelante, Fer. No, Georgina. Bueno, en este compartir nuestras aventuras en modalidad virtual, más que respuestas en este momento, tenemos preguntas que quisiéramos estar compartiendo. Y se refieren a qué hacer mientras se migra del PER a la educación en línea y qué necesita la UAM después del PER. Esas son algunas primeras consideraciones. Lo cierto es que desde nuestro grupo de aprendizaje, que como ya se mencionó y no voy a repetir, compartimos una docencia y un trabajo de investigación, y más bien que quisiéramos centrar nuestra atención en este proceso de enseñanza-aprendizaje en el taller de arquitectura, en donde hay un marco teórico de aprendizaje que ya desarrolló Miguel. Hay un modelo educativo que no se ha modificado todavía y en tiempos normales, si lo podemos decir así, ya teníamos dos retos importantes. Un primero, que es la integración del conocimiento, y un segundo, en este tiempo de tanta información, de sobreinformación, nuestro reto es ayudar a los jóvenes a que no tengan piezas sueltas, no tengan fragmentos, sino integrar todo ese conocimiento para llevarlo a puerto. Y por otro lado, también un reto nuestro es cómo lograr que los alumnos gestionen su propio acceso al conocimiento. Desde esta perspectiva, y no de ahora, nuestro grupo de investigación desde el año 2011 viene trabajando una serie de circunstancias que son comunes y que han venido desarrollándose, adecuándose y modificándose desde el tema de la sistematización, desde nuestros grupos, de nuestros proyectos de investigación aprobados, los cursos
proyectos en los que estamos metiendo ellos, sin menoscabo de los trabajos e intereses individuales, y cómo a partir de eso vamos compartiendo distintas modalidades. Un ejemplo relativamente reciente, precisamente antes de la etapa de pandemia, es un workshop que realizamos entre 2 talleres de arquitectura con alumnos UAM y la Universidad Politécnica de Cataluña a propósito de un trabajo para la comunidad cooperativa de Santa Isabel Tola, y logramos conjuntar nuestras distintas habilidades. También señalar en esta línea del tiempo que trabajamos las aulas virtuales pues desde hace muchísimo tiempo, con lo cual hemos estado habilitándonos, ya veníamos habilitados en el trabajo en modalidad virtual. Y sin embargo, también, igual que todos ustedes, seguramente tuvimos que participar en esta educación en línea para podernos enfrentar a los retos que nos significó trabajar desde el PER. Entonces, desde esta circunstancia nos atrevemos, tómenlo como un atrevimiento, a lanzar una hipótesis, en el sentido de que no retornaremos a la educación presencial como la conocemos. El escenario prospectivo que visualizamos refiere a que el aprendizaje será la virtualidad. Luego, entonces, tenemos que seguir preparándonos para ello. Desde esta perspectiva, tenemos ya compartido un primer taller de terminal que realizamos y que hemos estado compartiendo a manera de desarrollo de metodologías de reflexión, teniendo sobre nosotros un año de trabajo con un taller terminal que acaba de terminar. Son los primeros alumnos egresados que trabajaron taller en virtualidad. Y entonces, para distinguir algunas circunstancias importantes, referiría a momentos que a lo mejor en el modelo presencial no se han modificado o están considerados como serían las cartas temáticas, la necesidad para el taller de reflexionar lo conceptual y lo metodológico, contar con diferentes apoyos docentes y, por supuesto, abonar a la revisión y modificación de programas. Sin embargo, el siguiente momento, que es precisamente la circunstancia de virtualidad y que hoy nos tiene en este coloquio, nos implica nutrirnos de nuevos aprendizajes, considerar lo temporal y la espacialidad cultural para incorporarla a la virtualidad y distintas dinámicas para entornos virtuales que sean útiles para los jóvenes, para su integración en conocimiento, y pensar si esto nos significa un nuevo modelo pedagógico. Es decir, estamos frente a una nueva interpretación cognitiva para la acción. Y decía yo que más que respuestas tenemos preguntas para orientar, posibilitar una estrategia común que nos lleve a propuestas de enseñanza-aprendizaje. El primer bloque necesariamente refiere a cuáles son los aprendizajes que han tenido los profesores y cómo nos estamos incorporando a esa virtualidad. Pero por otro lado, también hay que ordenar la experiencia a partir de los ojos de los jóvenes. Sí, uno de los problemas que siempre hemos tenido, no de ahora, que es la capacidad de abstracción para el diseño, cómo se ha nutrido o cómo se ha modificado, y si esto tiene una repercusión en el ejercicio proyectual. Y una pregunta que siempre nos está bombardeando con todas estas dudas de no control sobre lo que hacen los jóvenes, es si en realidad estamos trabajando para una capacitación de los jóvenes o si efectivamente estamos provocando un proceso de aprendizaje en ellos. Hemos desarrollado dinámicas, ejercicios que nos hacen preguntarnos si nuestras dinámicas son exitosas y cómo a partir de todo esto podemos generar propuestas. Como sea, aún nos queda
identificar los escenarios a partir de los cuales vamos a tenernos que ir adecuando. Desde esta perspectiva, yo tomaría el ejercicio de taller para poder identificarlo desde la manera en que lo hemos venido abordando. La primera es entender que un ejercicio de taller tiene que entender totalidades y distinguir contradicciones sociopolíticas y culturales de nuestra sociedad contemporánea. Que trabajar en un lugar significa trabajar en un contexto complejo, pero también un aprendizaje situado. Un requerimiento social de cualquier comunidad, de un lugar determinado, implica reconocer actores para poder llevar a cabo una problematización que más tarde que temprano se tiene que convertir en una propuesta espacial, lo cual significa tener muy identificado un abordaje metodológico. Tenemos si eso es así, para terminar. Ok, termino ya. Diría que podemos tener una serie de estrategias de aprendizaje que se tienen que convertir en recursos didácticos, y lo más importante es cómo no solo aprenden los estudiantes, no solo aprenden los profesores, también aprenden las comunidades. Entonces, encontramos 6 retos que nos parecen importantes. Uno es la integración de conocimiento. Un segundo, una permanente capacitación y formación en línea también para los profesores. El reconocer esfuerzos y capacidades de cada docente para poder trabajar en pares. Reconocer respuestas y evidencias de aprendizajes en pandemia y lograr que los alumnos gestionen sus conocimientos, de tal manera que creemos una verdadera oferta educativa en línea. Muchísimas gracias.